Hola, ¿qué tal? Nosotros escogimos el tema de cómo influye la cantidad de horas de estudio en el nivel de estrés de los estudiantes antes de un examen. ¿Ok? Este problema nos pareció interesante por algo que es muy común en estudiantes. Casi todos hemos sentido esa emoción, esa presión, ese estrés antes de presentar un examen. Y nos preguntamos, ¿estudiar muchas horas ayuda o en realidad puede aumentar el estrés? Bueno, a veces pensamos que entre más estudiemos, mejor nos va a ir, pero también hemos visto que eso puede terminar agotándonos mentalmente. Así que quisimos investigar un poco realmente a ver si existe una relación entre el tiempo de estudio, el nivel de estrés y si hay algún punto en el que estudiar ya no es tan útil, además de que podemos ver en cierto modo la tensión que ayuda a encontrar mejores formas de prepararnos para un examen sin terminar saturados o ansiosos. ¿Por qué elegimos este problema? Escogimos este tema porque creemos que no se habla lo suficiente de la salud mental en los estudiantes. La mayoría de nosotros nos enfocamos en sacar buenas calificaciones, pero pocas veces nos preguntamos ¿cómo se siente mientras estudio? Vimos que el estrés es un problema que afecta tanto el rendimiento académico como el bienestar personal, y por eso pensamos que valía la pena analizar si el modo que estudiamos tiene que ver con ese estrés. Además, al hacer este trabajo nos dimos cuenta de que otros tenemos diferentes formas de estudiar. Algunos comienzan con anticipación, otros los dejan para el final. Y eso nos llevó a preguntar si el tiempo y la forma de estudio influían directamente en cómo se sentía antes del examen. Para poder entender mejor esta relación, hicimos un par de encuestas con preguntas importantes en las cuales fueron cuántas horas le dedicas de estudio 3 días antes del examen y también con cuánta anticipación comienzas a estudiar antes del examen. Con estas preguntas elaboramos distintas gráficas en las cuales utilizamos para analizar los resultados de forma visual. Por ejemplo, hicimos un histograma de frecuencia absoluta para ver cuántas personas estudiaban de 1 a 2 horas, de 2 a 3 y así. En esa gráfica vimos que la mayoría de los estudiantes estudiaban de 1 a 2 horas en total días antes del examen. Después hicimos un histograma de frecuencia relativa que nos permitió ver no solo la cantidad, sino que también el porcentaje de estudiantes en cada categoría. Ahí se nos mostró que un 28% de los estudiantes encuestados que estudiaban de 1 a 2 horas en esos 3 días. En cuanto a la medida de tendencia general, encontramos que la media de las horas de estudio fue de 3.44 en los 3 días previos al examen. Y en la otra pregunta sobre la anticipación con la que empiezan a estudiar, hicimos también un diagrama circular para ver mejor visualmente, que nos mostró que solo el 39% comienza a estudiar 1 o 2 días antes, mientras que solo el 17% empieza a los 3 a 4 días antes. Estos datos fueron clave para entender la tendencia y ver cómo se relaciona con el nivel de estrés. De toda la información que recabamos pudimos llegar a la conclusión clara. No es necesario estudiar más horas para estar más preparado. Lo que vimos fue que muchas personas que estudian intensamente los últimos 3 días antes del examen tienen un nivel más alto de estrés. En cambio, las pocas personas que comienzan a estudiar con días antes de anticipación estudian menos horas al día y reportan sentirse más tranquilos y seguros al momento de presentar el examen. Pero muchas veces concentrado en el poco tiempo, lo cual incrementa la presión y el cansancio mental. Entonces podríamos decir que realmente lo que influye en el estrés no es la cantidad de horas de estudio, sino también se contribuye a las horas y cuánto tiempo de anticipación se comienza para prepararse en el examen. Propuesta de solución. A partir de todo esto, queremos proponer una solución que pueda ayudar al estrés en los estudiantes antes de un examen. Lo primero sería fomentar una mejor organización mediante cronogramas o calendarios semanales, donde los estudiantes puedan repartir el estudio poco a poco. Otra estrategia sería una técnica que se llama Pomodoro, que consiste en estudiar 25 minutos y luego tomar 5 minutos de descanso. Esto puede ayudar a evitar el agotamiento mental. También es muy importante incluir en la rutina diaria actividades que puedan ayudar a reducir el estrés,
como hacer ejercicio, dormir bien y alimentarse bien y tener espacios de descanso mental. Y por último, creemos que sería buena que en las escuelas se enseñe sobre la gestión emocional y estrategias sobre estudio para que los estudiantes no solo aprendan a estudiar, sino también a cuidarse durante los exámenes. En conclusión, si combinamos una buena organización y técnicas de estudio eficientes y hábitos saludables, podemos lograr un equilibrio entre estudiar bien y sentirnos bien.